Romanos capítulo 8 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo, que escribe a los romanos, ya en el capítulo 7 viene explicando que el hombre, obedeciendo la ley de Dios, no puede sujetarse a ella, no puede agradar a Dios a través de esa ley, porque encuentra la ley del pecado. Y el gran problema de los hombres es el pecado. El gran problema de la humanidad es el pecado. Y en ese capítulo Pablo explica y llega a la conclusión: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él entendía que por sus fuerzas no podía agradar a Dios. Él trataba de cumplir la ley de Dios y no podía. Sigue escribiendo Pablo en el capítulo 8, y él viene a dar la solución al gran problema que es el pecado. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley que nos impide poder agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Viene el Espíritu de Dios a nuestra vida, nos regenera, nos santifica, y eso es lo que nos permite obedecer a Dios. Y luego en el mismo Romanos 8, en el versículo 3, se explica y dice: porque lo que era imposible para esta ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Todo esto, mis hermanos, es a través del sacrificio de Jesucristo. El Espíritu de vida viene a nosotros por ese sacrificio, por esa sangre derramada por el Señor. Hebreos 2:16 al 18 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por el cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El mismo Señor se hizo como nosotros, carne, la única diferencia, que no pecó. Y el mismo capítulo 7, Pablo, al final de toda esta conclusión, dice, en el versículo 25, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo está dando gracias a Dios porque enviaste a tu Hijo, porque si no fuera por Él, no pudiéramos acercarnos realmente a Dios. Te invito a reflexionar sobre esta palabra.